Bueno, shalom a todos. A ver que todo esté bien. Sí. Vamos a hablar de Hanukkah, la fiesta de las luces, como se le denomina normalmente, aunque Hanukkah en hebreo significa inauguración. Esta fiesta comienza en el 2023, la tarde del jueves 7, y sigue hasta el jueves 7 de diciembre, hasta la tarde del viernes 15 de diciembre. La historia de Hanukkah se remonta al siglo II antes de la era común, durante el periodo del segundo templo de Jerusalén, un tiempo significativo en la historia judía. En esa era el dominio del imperio seleucida, bajo la dirección de Antíoco IV, Antíoco Epifanius, se extendía sobre la región. Los seleucidas, que tenían raíces griegas, llevaron a cabo una política de helenización, la cual buscaba integrar a los pueblos conquistados en la cultura y práctica de la religión griega. Esto implicó la imposición de prácticas religiosas paganas y la prohibición de muchas costumbres y prácticas judías, incluyendo la observancia del Shabbat y la circuncisión, que son fundamentales para el judaísmo. Ante esta situación de represión religiosa y cultural, un grupo de guerreros judíos conocido colectivamente como los macabeos y liderados por Yehuda Macabí, se levantó en armas. Este levantamiento, conocido como la revuelta de los macabeos, no solo fue una lucha por la libertad religiosa, sino también un enfrentamiento por la autodeterminación política y cultural del pueblo judío en la región. Los Macabim, a pesar de ser superados en números y en recursos, lograron varias victorias notables contra el ejército seleucido, lo que finalmente condujo a la recuperación y purificación del Templo de Jerusalén, un evento que se celebra durante Hanukkah, con el encendido de la menorá. Este acto simboliza la milagrosa conservación del aceite sagrado por la menorá del templo, que duró 8 días, a pesar de tener suficiente aceite solo para un día. Los macabeos tienen su origen en un contexto histórico y religioso específico. Eran un grupo de guerreros judíos del siglo II, antes de la era común, que lideraron una rebelión contra el imperio seleucida, el cual dominaba gran parte del Medio Oriente, incluyendo a Judea, la región histórica en la que vivían los judíos. El nombre macabeo proviene probablemente de la palabra hebreo macabá, que significa martillo. Por eso muchos dicen que viene de esta palabra porque Yehuda Maccabi usaba un martillo como elemento de ataque y defensa. O sea, esto es en referencia a la forma en que luchaban. O sea, luchaban. Otro es una cuestión simbólica, porque luchaban también como un martillo, porque era un grupo eh, que atacaban, golpeaban y salían, golpeaban y salían. Pero yo eh, sigo las tendencias de que esto es un acrónimo de la palabra hebrea Mikomoja Baelim Adonai. O sea que cada letra de Maccabi es el acrónimo de la palabra Mikomoja Baelim Adonai, que significa ¿quién como tú entre los dioses, Señor?
era un estandarte de batalla. La familia central en la revuelta de los macabeos fue la familia de los Asmoneos, cuyo su patriarca era Matitiau y sus 5 hijos, siendo Yehuda el más famoso entre ellos. Matitiau, un sacerdote judío de la aldea de Modi'in, se rebeló contra las fuerzas seleucidas cuando se le ordenó hacer un sacrificio a un dios pagano. Su acción fue catalizador en la rebelión abierta. Los macabeos lucharon no solo por la liberación política de Judea del dominio seleucida, sino también por la libertad religiosa, buscando el derecho de practicar el judaísmo sin restricciones. Su lucha llevó a la purificación del Templo de Jerusalén, un evento que es celebrado en la festividad judía de Hanukkah. Con el tiempo, el término macabeo ha llegado a ser sinónimo de resistencia y lucha por la libertad religiosa y nacional. En el año 164, antes de la era común, después de haber liberado numerosas batallas y enfrentamientos, los macabeos, bajo la guía y liderazgo de Yehuda Maccabi, lograron lo que parecía imposible: una victoria decisiva contra el bien equipado y numéricamente superior ejército seleucida. Esta victoria no solo fue significativa desde un punto de vista militar, sino que también tuvo un profundo impacto cultural y religioso, ya que permitió a los judíos retomar el control de Jerusalén, una ciudad central para su identidad y prácticas religiosas. La reconquista de Jerusalén marcó un punto de inflexión en la lucha de los Macabim. Uno de sus primeros y más simbólicos actos fue la purificación del templo de Jerusalén. Ese templo, el centro espiritual y religioso del judaísmo, había sido profanado por las fuerzas seleucidas durante su ocupación. Los griegos habrían introducido prácticas paganas en el templo y habían prohibido los rituales judíos, alterando profundamente el carácter sagrado del lugar. La purificación del templo implicó varios rituales, incluyendo la limpieza física y la realización de ceremonias religiosas conforme a la tradición judía. Una parte crucial de la redención del templo fue el encendido de la menorá, un candelabro de 7 brazos que debía mantenerse encendido en todo momento, como símbolo de la presencia ininterrumpida de Dios en el templo. Según la tradición recogida en el Talmud, los judíos encontraron en el templo solo una pequeña cantidad de aceite consagrado, suficiente para un día, que milagrosamente duró 8 días, el tiempo necesario para preparar y consagrar más aceite. Este evento milagroso se convirtió en el centro de la celebración de Hanukkah, también conocida, como dije anteriormente, como la fiesta de las luces. Hanukkah se celebra encendiendo una menorá especial, agregando una vela cada noche durante 8 noches en memoria de este milagro. Respecto a los asmoneos y su participación en la guerra, es importante aclarar que, aunque originalmente eran de la casta sacerdotal, eran Kohanim, rompieron con la tradición de la toma de armas. En el contexto de la revuelta de los macabeos, la necesidad de defender sus creencias religiosas y su identidad cultural contra la imposición y represión seleucida fue un factor determinante que llevó a estos sacerdotes a involucrarse directamente en el conflicto armado. Esta acción fue inusual, dado que los Kohanim tradicionalmente
no participaban en la guerra, centrándose en la responsabilidad religiosa y litúrgica. La historia de Hanukkah se centra, por tanto, en el milagro de aceite que ocurrió durante la redención del Templo de Jerusalén. Después de purificar el templo de las influencias y prácticas paganas impuestas por los seleucidas, los judíos encontraron una pequeña cantidad de aceite, como dijimos anteriormente, que duró milagrosamente 8 días. Este evento es visto como un signo de bendición divina y la preservación de la fe y la práctica judías en tiempos de adversidad. Hanukkah, por tanto, celebra este milagro, recordando la importancia de mantener la fe y las tradiciones en circunstancias difíciles. La costumbre de encender la menorá durante 8 días es un acto simbólico que conmemora el milagro del aceite y refleja la perseverancia y la dedicación a las tradiciones y creencias religiosas. El establecimiento de Hanukkah como una festividad judía, a pesar de no estar incluida en la Torá, tiene sus raíces en los eventos históricos que involucran la revuelta de los Macabín y la redención del templo. Los libros de los Macabeos forman parte de la apócrifa judía. Ofrecen una narrativa detallada de estos acontecimientos, incluyendo las luchas políticas y militares, así como las cuestiones religiosas y culturales que enfrentó el pueblo judío bajo el dominio del imperio seleucida. Aunque estos libros no están incluidos en el Tanaj, el conjunto de escrituras sagradas del judaísmo, o sea, el Tanaj, han sido preservados y valorados como importantes registros históricos y culturales y están en otras religiones. Ofrecen una visión integral de la resistencia judía y la determinación de mantener su identidad religiosa y cultural frente a opresiones externas. Pero ¿dónde figura dentro del judaísmo Hanukkah? En el contexto del Talmud es donde se encuentra la mención más explícita y detallada del milagro del aceite, un elemento central en la celebración de Hanukkah. En el tratado Shabbat 21b del Talmud, el Talmud es una obra clave en el judaísmo rabínico, donde abordan las leyes y tradiciones relacionadas con Shabbat y festividades en este Masejet, narra cómo tras la purificación del templo se encontró una pequeña cantidad de aceite consagrado, suficiente para un día, para que milagrosamente dure 8 días. En este texto talmúdico se establece también la ordenanza de encender las luces de Hanukkah, un mandato que ha sido observado por las comunidades judías a lo largo de los siglos. El encendido de las velas o lámparas de aceite durante 8 noches sucesivas, aumentando la cantidad de luz cada noche, se convierte en un acto simbólico y ritual que conmemora el milagro del aceite y refleja la perseverancia de la fe judía. La celebración de Hanukkah, por lo tanto, se fundamenta tanto en la historia y luchas del pueblo judío como en la enseñanza y tradiciones rabínicas que han interpretado y dado forma a su significado religioso a lo largo del tiempo. Históricamente, está bien, se puede tomar el libro de los Macabeos, pero religiosamente lo que se toma es el Talmud Masejet Shabbat, donde dice exactamente qué es lo que se debe hacer en Hanukkah. Ahora bien, este equilibrio entre la historia y la tradición religiosa hace que Hanukkah sea una festividad de gran importancia cultural y también espiritual en el judaísmo, celebrando no solo un milagro histórico, sino también la resistencia y la fe inquebrantable del pueblo judío. Por eso también Hanukkah es una fiesta
de mucho valor dentro de, dentro de los judíos que son laicos, que no son religiosos. Hay un hermoso libro, Mis gloriosos hermanos, que relata todo el, el relato de los Macabim. Veamos por qué no figura Hanukkah. ¿Por qué no figura Hanukkah en el Tanaj? Hanukkah no figura en el Tanaj, que es la Biblia hebrea. Tanaj significa Torah, Nevi'im y Ketuvim, por varias razones históricas y contextuales. Y aquí voy a dar los motivos verdaderos. La principal razón es cronológica. Los eventos que dieron lugar a la celebración de Hanukkah ocurrieron en el siglo II antes de la era común, después de la finalización de la mayoría de los textos que componen el Tanaj. La compilación y canonización del Tanaj se completaron antes de estos eventos, por lo que no incluyen las historias o tradiciones desarrolladas posteriormente, como es el caso de Hanukkah. Pero yo creo que principalmente fue que durante el período del Segundo Templo, cuando ocurrieron los eventos de Hanukkah, había diferentes corrientes y autoridades dentro del judaísmo. Los rabinos y eruditos que finalmente compilaron el Tanaj podrían haber tenido diferentes puntos de vista o prioridades en cuanto a qué textos incluir en el canon. Y como estaban políticamente y religiosamente en contra de los Kohanim, puede ser uno de los motivos. En la época de la revuelta de los macabeos y la redención del templo, existían tensiones, como dije, políticas y religiosas significativas, tanto dentro de la comunidad judía como en su relación con otras culturas y poderes como el imperio seleucida y más tarde los romanos. Estas tensiones podían haber influido en que textos como el de los macabeos pueden haber sido considerados no canónicos. Sin embargo, aunque Hanukkah no se menciona en el Tanaj, su historia y significado se conservan en otros textos sagrados, como por ejemplo el Talmud. Como dijimos anteriormente, en el tratado Masejet Shabbat. La celebración de Hanukkah, a pesar de ser considerada una fiesta menor en comparación con otras fiestas, como por ser Yom Kippur o Pesach, ha adquirido a lo largo de los siglos un significado profundo y multifacético. Es una conmemoración que trasciende la simple rememoración de un evento histórico o de un milagro histórico, transformándose en un símbolo de resistencia, perseverancia y la inquebrantable voluntad del pueblo judío para mantener su identidad y prácticas religiosas frente a la adversidad. Esta festividad no solo celebra el milagro del aceite en el templo, sino que también conmemora para muchos el hecho histórico de la victoria de los macabeos contra las fuerzas helenistas del imperio seleucida. Un evento que significó una victoria sobre la asimilación forzada y la opresión religiosa. Por lo tanto, Hanukkah simboliza la lucha constante por la libertad religiosa y la autodeterminación, por otro lado. O sea, fijarse que hay dos puntos dentro del pueblo y de la identidad judía que están unidos en Hanukkah. Uno es el valor religioso y el otro, el valor de la autodeterminación, como es, por ejemplo, el movimiento sionista, que son valores resonantes y relevantes
dentro del judaísmo. Además, Hanukkah sirve como un recordatorio anual de la importancia de preservar la cultura y las tradiciones judías. El acto de encender la menorá durante 8 noches es un ritual que en su simplicidad lleva consigo un mensaje de esperanza y fe. Cada vela que se enciende es un símbolo de la luz que prevalece sobre la oscuridad, la sabiduría sobre la ignorancia y la espiritualidad sobre la opresión. En la vida cotidiana y comunitaria judía, Hanukkah ofrece una oportunidad para la reflexión sobre estos temas. Las familias nos reunimos para encender las velas, compartir comidas y participar en juegos y canciones. Estas actividades no solo fortalecen los lazos familiares y comunitarios, sino que también sirven para transmitir y reafirmar los valores y enseñanzas judías de generación en generación. Así, Hanukkah se convierte en una festividad que, más allá de su lugar en el calendario litúrgico judío, ocupa un lugar especial en el corazón de la comunidad judía. Representa un testimonio continuo de la resistencia judía a lo largo de la historia y la importancia de mantener vivas las tradiciones y la fe, y el poder de la luz y la esperanza en tiempos de oscuridad. Durante Hanukkah, las costumbres y rituales que se practican tienen un significado especial, reflejando los temas centrales de la festividad: el milagro del aceite, la resistencia judía y la importancia de mantener la tradición y la fe. El encendido de la Hanukkah, que es como se llama, donde se enciende el candelabro de 9 brazos, es el ritual más emblemático de Hanukkah. Cada uno de sus 8 brazos representa un día del milagro del aceite, mientras que el 9º brazo, conocido como Shamash, o el servidor, el que sirve, tiene la función específica de encender las demás velas. La práctica de añadir y encender una vela adicional cada noche es un acto que simboliza el aumento progresivo y la santidad a la luz a lo largo de la festividad. Este ritual se lleva a cabo al anochecer, excepto el día viernes de Hanukkah, cuando la vela se enciende antes de la puesta del sol para no interferir con el encendido de la vela de Shabbat. La comida de Hanukkah también tiene un simbolismo profundo. Los alimentos fritos en aceite, como los latkes o los sufganiot son donuts rellenos. Son una reminiscencia directa al milagro del aceite. El consumo de estos alimentos no solo es una tradición culinaria, sino también un acto simbólico que conecta a quienes los practican con la historia y los milagros de Hanukkah. El juego del dreidele, la pirinola, es otra característica de Hanukkah. Es un trompo que marca las letras hebreas en Nun, Gimel, Hei y Fei, o Shin, si se hace fuera de Israel, que forman el acrónimo de Nes Gadol Haya, Po, si es en Israel, o Sham, si está fuera de Israel, que significa un gran milagro ocurrió aquí o allí, si es fuera de Israel. Es más que simple un juego. Representa la astucia y determinación de los judíos para mantener vivas sus tradiciones y estudios de la Torá en tiempos de prohibición y persecución. La tradición dice que los judíos jugaban al dreidel para disfrazar su estudio de Torá cuando los soldados seleucidas estaban cerca. Estas prácticas y costumbres de Hanukkah, en su conjunto, no solo conmemoran un evento histórico, sino que también sirven como un medio para transmitir valores, historias y enseñanzas de generación en generación. A través de estas tradiciones, la comunidad judía en todo el mundo celebra su historia, fortalece su identidad
y reafirma su compromiso con la fe y las prácticas judías. Que tengamos todo un Hanukkah Sameach y nos seguimos viendo, si Dios quiere.